la carta de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Lucas 2, 14. Este tema que está tratando Lucas en este Evangelio es algo que se está presentando en esta época. Para ninguno de nosotros es un secreto que en diciembre se celebra la Navidad, ¿cierto? Se celebra la Navidad y las personas la celebran de distintas formas, pero en el mundo, en un sentido general, todo el mundo está atento a lo que trae consigo la Navidad. Ahora yo les pregunto a ustedes, si yo les dijera, ¿cuál es el propósito de la Navidad según lo muestra el mundo? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Qué es lo que el mundo ofrece acerca de la Navidad? Rumba, comida. ¿Cierto? Exacto, fiestas, rumba. En el mejor de los casos, ¿qué es lo que ofrece? Compartir con la familia, con los amigos, traer al amigo lejano, al pariente que se encuentra lejos, reunirnos con él, compartir los alimentos, disfrutar en familia. Eso en los casos más conservadores. Ya ustedes nombraron algunos casos en los que simplemente se piensa en fiesta, en dar rienda suelta al pecado, desobedecer los mandatos de Dios. Y este libro, aquí especialmente, nos muestra cuál es el verdadero propósito de la Navidad. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? En esta mañana no vamos a estar tratando el tema de ¿será que puedo decorar? ¿Será que no puedo decorar? Ese no es el tema que vamos a tratar esta mañana. Esta mañana vamos a tratar el tema de qué es lo que quiere Dios de nosotros como creyentes en estas fechas. Nosotros debemos aprovechar estas fechas para mostrar a los no creyentes cuál debe ser el sentido verdadero de la Navidad. Y este es el propósito que vamos a tratar en esta casa. No sé si recuerdan, hay un comercial de radio que es del café Águila Roja. ¿Lo han escuchado? Que la Navidad es todo lo que se brinda sin reservas, es una flor, es un beso, es la ternura, el amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que siempre es amor. Eso suena muy bonito, ¿cierto? Suena muy bonito, pero ese no es el propósito central de esta época. Así que vamos a empezar leyendo para tener el contexto desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores de la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron
maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Centrémonos ahora aquí en el versículo 14. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Si ustedes notan, hay tres declaraciones aquí, ¿cierto? Primera, gloria a Dios en las alturas, luego dice paz en la tierra, y por último dice paz para con los, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué los ángeles en el canto que elevan a Dios dicen gloria a Dios en las alturas? ¿Cuál es la razón que nos lleva a exclamar a Dios una alabanza de gloria? ¿Qué es esto tan importante que está sucediendo en esta ciudad? Que lleva no solamente a un ángel que es el mensajero, sino que lleva a multitud de ángeles a reunirse delante de estos pastores y decir gloria a Dios en las alturas. Resumamos un poco. En esos días se nos dice que José iba a su ciudad natal, a Belén, y esto a causa de un censo que iba a hacer el César, ¿cierto? Ellos se dirigían a su ciudad natal, a Belén, y cuando iban camino, ya en la ciudad de Belén sucedió algo. Y es que María iba a dar a luz al niño, ¿cierto? Ahora se nos dice también que ellos no encontraron lugar donde posar. En el mesón, en el lugar donde se podían hospedar las personas, no había ningún lugar. ¿Por qué era que no había ningún lugar? Porque recuerden que el César había dado un edicto y todas las personas debían ir a sus ciudades natales. Por eso es que esta ciudad estaba llena. Estaba completamente llena y no encontraron un lugar donde poder dar a luz el niño. Es por esta razón que, urgidos por esto que parece ser un contratiempo, tienen que ingresar a un pesebre y allí es donde dan a luz, donde María da a luz al niño. Luego de eso se nos dice que cerca de este lugar había un grupo de pastores. Esos pastores entonces estaban apacentando sus ovejas y de un momento a otro se apareció primero un ángel que tenía un mensaje. Le dio ciertas características del Salvador, ciertas características de aquel niño que estaba naciendo en ese lugar. Y luego de eso aparece una multitud de ángeles cantando alabanzas a Dios. Ahora, quiero hacer aquí un paréntesis pequeño. Notan que cuando dice que se le presentó un ángel, dice que tuvieron gran temor. Hoy en día las personas se jactan de que Dios les habla. Se jactan de que se me apareció un ángel, de que Dios me habló en sueños. Hermanos, el pasaje realmente nos muestra que esto puede ser. Los ángeles solamente, los pastores solamente vieron un ángel. Y estaban temblando de miedo. Estaban temblando. Así que yo creería que no es correcto decir que un ángel me habló o Dios me habló. Realmente las escrituras nos muestran que esto no es posible. Nosotros tendríamos que caer de rodillas temblando con tan solo ver un ángel. Pero bueno, sigamos en el relato. El ángel se acerca a estos pastores y les dice: les tengo una gran noticia. Acaba de nacer el Salvador, el Cristo. Y está allí, está en un pesebre cerca de este lugar. Y les dice que Él es el Cristo, es el Salvador, y les dice cómo lo van a encontrar. Dice que está envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Pero hay algo aquí que exalta la gloria de Dios y por eso los ángeles dicen gloria a Dios en las alturas. Y es que, si ustedes notan, ¿en qué lugar estaban haciendo el Mesías? Sí, en un establo. En un en la establo. ciudad de Belén, ¿cierto? Notan que todo lo que rodea al Mesías es un aire de humildad. El Mesías había sido prometido desde Génesis 3:15. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Cuando el hombre cae en pecado, Dios inmediatamente dice: va a venir un Salvador y Él va
a pisar la cabeza de la serpiente. En este momento se está cumpliendo esto. Pero junto con esa profecía que se está cumpliendo en Génesis 3:15, también se están cumpliendo muchas otras profecías. Vayamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14, noten lo que dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. No se trata entonces solamente de un niño que está naciendo en condiciones humildes, sino que el profeta Isaías desde mucho tiempo atrás dijo: este niño es Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. No se trata entonces de un profeta más que va a venir a hablar de Dios, que les va a mostrar las palabras de Dios. Se trata del propio Dios entre los hombres. Es el propio Dios que está naciendo en ese pesebre, que está tomando forma de hombre para habitar entre los hombres. ¿Con qué fin? Salvar a su pueblo. Ahora esto nos muestra un poco más por qué es que es tan importante que este niño estuviera naciendo en Belén, pero además en un pesebre, puesto en pañales. Y noten que ahí mismo en Isaías 8, versículos 6 y 7 dice: niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. 6:9. Disponiéndolo y confirmándolo, Isaías 8, 6, 7. Ok. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías dice: es Dios con nosotros, pero si a alguno le queda duda de que ese niño es Dios, miren todas las características que da. Dice que es Dios fuerte, príncipe de paz, es el todopoderoso, es el Padre eterno. Dice que lo dilatado de su imperio no tiene fin, la paz no tendrá límite, sobre el trono de David, de su reino, etcétera, etcétera. Isaías da muchas características de este Mesías que iba a venir. Y es ese Mesías del que está hablando Lucas, el cual ha llegado. Hermanos, a Dios le complace mostrar su gloria a través de las cosas más pequeñas, más frágiles. A través de las cosas que parecen más insignificantes, es que a Dios le agrada revelarse a su pueblo. ¿A quién se le pasaría por la mente que el Dios Todopoderoso se iba a encarnar en la ciudad más despreciada, en un pesebre donde estaban apacentando los ganados? Ahora, hay referencias de que esto posiblemente era una especie de cueva, se metían a los ganados allí para apacentar. ¿A quién se le ocurre que un Dios todopoderoso mandaría a su Hijo, que es Dios mismo, a nacer en estas circunstancias? ¿Notan qué es lo que lleva a los ángeles a cantar gloria a Dios en las alturas? ¿Cómo un Dios todopoderoso que está gobernando desde los cielos se hace hombre? Pero se hace hombre en las circunstancias más humildes. Esto sin duda alguna debe llevar a exclamar eso. Gloria a Dios. ¿Cómo es que Dios se humilla de esa manera para salvar a pecadores que no lo merecen? Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios por eso. Eso es lo que lleva realmente a los ángeles a cantar. Ustedes pueden mirar también Miqueas 5:2, donde habla de las características de Belén y dice que es despreciada entre sus hermanos, entre las demás ciudades. Es una ciudad pequeña que la gente la menosprecia, no tiene valor alguno, y sin embargo a Dios le plació revelarse a su pueblo en esas condiciones. Ahora, ya sabemos que es Dios, sabemos que le ha placido revelarse en las condiciones más humildes, y esto nos muestra una cosa, y es que
el plan de Dios se está llevando a cabo. Noten que venimos desde Génesis. Va a venir un Salvador. Luego hay unas promesas y dice, este Salvador entonces va a nacer de tal tribu, ¿cierto? Va a ser descendiente de David, va a nacer en Belén, y todo esto se está cumpliendo. Aquí se están cumpliendo todas estas profecías que Dios había dado. Pero también hay algo que se nos muestra y es que, ¿cómo siendo Dios eterno, cómo siendo Cristo eterno, se hace hombre? No solamente entonces se alaba a Dios y se exalta su gloria, porque se hace hombre, sino que miren todo lo que esto implica. Quiero que pensemos un momento en eso. Un Dios todopoderoso, haciéndose hombre, pero un bebé. ¿Ustedes saben todos los cuidados que necesita un bebé? El Dios todopoderoso está en las manos de una mujer mortal, necesita ser amamantado, necesita que se le cambien sus pañales, necesita de todos los cuidados que se nos pueda imaginar para poder sobrevivir, necesita ser calentado, necesita ser arropado, ¿cierto? Que si le dio hambre al niño en la noche lo tiene que alimentar, etcétera, etcétera, etcétera. Y las señoras, las mujeres que han tenido bebés lo pueden corroborar más que cualquiera de nosotros los hombres, o incluso los papás que se tuvieron que desvelar por sus hijos pueden corroborar los cuidados que necesita un niño. Y todas estas cosas hacen que multitud de ángeles vengan a la tierra y digan, ¡wow! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¿Cómo es que llega a la ciudad más pobre, más despreciada? El Dios Todopoderoso Eterno se hace hombre, pero además se hace hombre necesitando los cuidados más esenciales para la vida. ¿Y todo eso con qué fin? Salvar a pecadores que Dios había destinado para salvación, entre los cuales estamos nosotros. Gloria a Dios en las alturas. Y entonces hemos visto hasta el momento tres cosas en esta primera declaración. Y es que, si bien, entonces, Dios tiene un plan, ese plan se está llevando a cabo, ¿cierto? En primer lugar, vemos que el plan de Dios se está llevando a cabo. Vemos también que Dios ahora se encuentra entre los hombres, pero además vemos que a Dios le ha placido revelarse a los hombres de la manera más humilde. Y todo esto para salvar a un pueblo. Y obviamente que se exalte su gloria. Ese es el fin último de todas las cosas. Hay otra declaración ahora. Noten que dice, y en la tierra, paz. ¿Ustedes creen que la venida de este Salvador, de este niño que se encontraba en ese pesebre, realmente traería paz? Algunos dirían, no, porque es que hay un pasaje que dice que yo vine para traer espada, que yo vine para traer guerra. Entonces yo no creo que hable de que ese Salvador iba a traer paz. Pero realmente ese Salvador iba a traer paz. Porque ¿qué era lo que estaban esperando todos los profetas de la antigüedad? Que se revelara la gloria de Dios por medio de la salvación. Ahora, ¿qué puede dar más paz que nosotros nos encontremos en paz con Dios? ¿Nota? Este Salvador entonces sí trae paz. Romanos 5.1. Vamos a Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino a traer paz, porque lo que Cristo vino a hacer fue a reconciliar un pueblo con Dios. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y de los que hemos sido salvos, éramos enemigos de Dios. Nosotros no estábamos en paz con Dios. Y era imposible que por nuestras propias fuerzas llegáramos a estar en paz con Dios.
Pero cuando a Dios le place enviar a su Hijo, ese es el primer paso del plan de Dios, de manera visible, para manifestar paz a los hombres. Sabemos que esto se iba a consumar en la cruz, pero este era el primer paso para Dios decir, yo sé lo que he prometido. Yo tengo presente que prometí un Salvador, y ahora les envío este Salvador. Él traerá paz. La paz que disfruta cada uno de los creyentes, entonces, es una paz que nos reconcilia de manera directa con Dios, y esta paz es duradera. Es una paz que no solamente es para este tiempo. Nosotros sabemos que vamos a estar en paz aquí, pero porque Dios nos ha reconciliado con Él y nos va a tener en paz por todos los siglos. Amén. Amén. Eso lo tenemos presente. Pero yo les pregunto, ¿será que el Cordero, será que el Salvador también traería paz para las personas impías, para aquellos que no creen en Él? ¿Ustedes qué piensan? Les hago una pregunta. Que no dice la palabra. Sí, nosotros vemos que hay guerras, ¿cierto? Nosotros vemos que hay guerras, que hay peleas, que el vecino se pelea con su vecino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando un familiar suyo que no es creyente, o un vecino suyo que no es creyente, tiene un problema, ¿a quién acude por un consejo? A nosotros. A nosotros, ¿cierto? ¿Por qué acuden a nosotros? Porque no te Porque está la saben que luz. nosotros tenemos la paz de Dios. Saben que nuestros consejos van a traer paz a sus hogares. Saben que si nosotros le decimos, está a punto de divorciarse, no lo haga porque Dios dice que no es bueno divorciarse, que en el principio los creó varón y hembra. Ahora, si usted persiste en su matrimonio, créame que eso le va a traer gozo. Ciertamente entonces ellos buscan la paz en nosotros. Dios viene, nos da paz en Cristo porque nos salva, pero los no creyentes también disfrutan de una paz momentánea. Y eso a través de nosotros. Nosotros somos los que reflejamos el carácter de Cristo, y al reflejar el carácter de Cristo, las personas en este mundo tan oscuro y tan tenebroso por causa del pecado pueden ver un poco de la paz que Dios da. Amén. Ahora, ustedes pueden ver esto en Gálatas 5, 16 al 25. Vayamos a ese texto. Gálatas 5, 16 al 25. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ustedes notan en ese fragmento, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo no regenerara a personas como nosotros? Un caos total. Nosotros decimos, wow, Hitler era malvado. Pero si el Espíritu Santo no estuviera haciendo la obra en nosotros y trayendo reconciliación aún al mundo por medio de nosotros seríamos iguales. Y en algunas ocasiones hasta peores. ¿Cierto? Piensa en un momento, la señora amable que lo recibe a uno cuando llega al vecindario, que lo saluda muy amablemente. Tal vez si no fuera por la operación del Espíritu Santo en el mundo, esa señora no sería así. ¿Cierto? Y ustedes pueden imaginarse cualquier cantidad de cosas de las que nombra aquí. Sería un mundo mucho peor de lo que es en este momento.
Pero miren la paz que trae Dios por medio de su Santo Espíritu a través de los creyentes que reflejan el carácter de Cristo. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Noten que el creyente es alguien que es luz en el mundo, o por lo menos así debería ser. Nosotros conocemos muchas personas que se dicen ser creyentes, pero realmente no muestran el carácter de Cristo. Nosotros estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo para que las personas vean esa paz que es duradera y vean realmente que existe un Salvador que puede libertar del pecado, que es el problema más grande del hombre. Pero piensen también en esto, en cosas tan sencillas que podemos hacer, nosotros podemos mostrar la paz que Dios da. El hijo comportándose bien con sus padres, respetándolo, sujetándose a sus normas. Pero también está el empleado. ¿Cómo refleja la paz del Señor un empleado? Sujetándose a las reglas que le pone su amo, ¿cierto? Llegando temprano al trabajo. No debe ser una persona que llegue tarde. Eso va a crear un mal ambiente, ¿cierto? No mostraría un carácter cristiano. Y si ustedes leen atentamente la carta de Tito, ahí van a poder haber muchas más evidencias de qué es lo que caracteriza a un creyente. Sujetarse a las leyes. Todas estas cosas traen paz en el mundo. Y en esa medida entonces Dios no solo manifiesta paz para con nosotros, sino que este mundo también, en una pequeña medida, ve la paz verdadera que Dios puede darles a través de Cristo. Pero hay algo más acerca de esta declaración en la tierra paz. Vayamos a Romanos 8:18. Este es un versículo muy interesante, porque habla de que si bien los seres humanos, ya sean creyentes o no, pueden disfrutar de paz, también hay alguien o algo que está generando paz desde hace mucho tiempo, y es la tierra misma. Claro. Sí. Si ustedes recuerdan lo que pasó en Génesis nos dice que el hombre se rebeló contra Dios, pecó contra Dios, y esto ocasionó que la tierra fuera maldecida por Dios. Dice que por causa del pecado del hombre la tierra fue maldecida, ¿y qué pasó? Dice que le empezaron a nacer espinos, cardos, ¿cierto? Entonces la misma tierra, este planeta sufre por causa del pecado. Noten la gravedad del pecado. El pecado no solamente dañó al hombre, sino que daña también la tierra. Y noten estos versículos tan interesantes de Romanos 8:18 al 22. Dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La tierra también quiere paz. La tierra está anhelando un poco de esa paz. Y con la venida del Salvador, entonces Dios dice: voy a libertar a mi pueblo del pecado, pero también voy a darle descanso a la tierra. La tierra va a ser liberada de su maldición. Amén. Va a ser renovada y nosotros estaremos por siempre rindiendo loores a Dios a través de una tierra libre de los efectos del pecado. Si ustedes quieren ver más los efectos del pecado en la tierra, ustedes no solamente
miren lo que pasó en Génesis, espinos, cardos, cosas que antes no se producían. Pero también en Levítico 25, si ustedes miran atentamente ese capítulo, dice que Dios le dio leyes estrictas a Israel, de que debían sembrar y labrar la tierra 6 años, pero un año debía descansar. Decía que debían dejar descansar la tierra, porque como ahora está corrupta a causa del pecado, entonces la tierra ya no va a dar su mismo fruto. Es por eso que necesita un tiempo de descanso. Necesita un año para que en ese año ellos puedan recoger un fruto bueno. De otra forma el fruto no sería totalmente bueno. Noten entonces que Dios a través de toda la escritura muestra las consecuencias del pecado y cuáles son esas reglas que debía seguir el pueblo por causa de lo que Adán había cometido y de lo que nosotros hacemos diariamente. Vemos entonces en esta declaración, también vemos 3 cosas, y es que los hijos de Dios disfrutan de una paz eterna, ¿cierto? Los incrédulos también disfrutan de una paz, pero esta paz es temporal, ¿cierto? Por causa de nosotros. Y también que la tierra espera disfrutar de esa misma paz eterna de la cual nosotros disfrutamos. Hay una última declaración. Dice, buena voluntad para con los hombres. Esta última declaración está muy basada en el versículo 11 que dice, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahora, dice, noten que dice, buena voluntad para con los hombres. O sea, si lo leemos completo dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No dice, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres buenos. Ni tampoco dice, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres que tienen buena voluntad. Dice él muy claramente que Dios muestra su buena voluntad para con los hombres, ¿cierto? Y el versículo 11, que como ya lo hemos visto mucho en estos pasajes anteriores, muestra cuál es la característica suprema de la buena voluntad de Dios para con nosotros. Y es que nos ha proveído de un Salvador. ¿Qué mejor buena voluntad puede haber? Las personas esperan en este tiempo regalos, saludos, que lo llame el pariente lejano, que le escriba, que le envíe algo. Y nosotros decimos, wow, es una buena persona, ¿cierto? Pero Dios hizo algo que atacaba el punto central, la raíz del asunto. Y es que lo que Dios hizo fue expresar su buena voluntad, salvando a los hombres, proveyendo un Salvador eficaz. Amén. Si ustedes leen un poco acerca de la historia, van a darse cuenta que el mismo César se proclamaba Salvador. De hecho, le tenían que rendir tributo. Y por no rendirle tributo, aún mataban a los cristianos. Ustedes yo creo que han visto en esas películas, los policeos romanos, donde agarraban a los cristianos y, bueno, ¿César es Señor? ¿Sí o no? No, bueno, va para allá, ¿cierto? ¿César es Señor? ¿Sí o no? Tampoco, listo. Morían por no confesar que César era el verdadero Salvador. Pero aquí Dios nos dice, miren, yo manifiesto mi buena voluntad proveyéndoles un Salvador que es eficaz. No es un Salvador que tiene poder armamentista como el César. No es un Salvador que tiene poder legislativo como el César. Que tiene caballos, que tiene poder terrenal. No. Este Salvador que yo les traigo es un Salvador que ataca la raíz del asunto. Y es el pecado. Ustedes necesitan ser salvos del pecado. César no los va a librar del pecado, no puede librarlos del pecado, porque resulta que César es otro hombre como ustedes, es un pecador igual que ustedes.
yo les vengo a traer ese Salvador que es eficaz. Pero Dios da una característica más acerca de ese Salvador. Y esa sola palabra es una palabra muy importante en las Escrituras. Y es que dice que es el Salvador, pero que además es el Cristo. El Cristo significa el ungido de Dios. Esa persona preparada para una labor específica. Si ustedes notan en el Antiguo Testamento, cuando iban a ungir a David, esa era la característica de alguien ungido, alguien que iba a ser rey, alguien que iba a cumplir una labor de guiar a un pueblo, pero también de regirlos como Señor. Si bien es un Salvador, dice que también es el ungido, pero dice que ese Salvador, que es el Cristo, también dice que es Señor. Y aquí hay algo muy importante, y es que en el idioma original, este versículo es la única parte en toda la Biblia donde aparecen las siguientes palabras: Salvador, que es Cristo el Señor. Es el único versículo en la Biblia, en el idioma original, que aparecen estas tres características de Cristo unidas. Miren lo que Dios nos está queriendo mostrar aquí. ¿Y qué es lo que lleva a los ángeles a decir? Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, pero también buena voluntad para con los hombres. En que no solamente es un Salvador, es eficaz, sino que también es el ungido de Dios, pero que además es el Señor. En otras palabras, ese Salvador es el mismo Rey. Es el mismo Rey que viene a la tierra y que se hace hombre. Pero hay algo muy precioso, y es que en Primera de Pedro 1:10 al 11 se nos muestra por qué es que es tan maravilloso lo que se nos está presentando aquí. A veces los niños o aún nosotros, a mí también me pasa, esperamos a veces que llegue diciembre porque esperamos un regalo, ¿cierto? Esperamos que venga el tío que es de Estados Unidos, y como él sí tiene plata, entonces él me trae, ¿cierto? Me trae algo chévere, me trae un bonito regalo. A lo largo del Antiguo Testamento, las personas, los profetas, el pueblo de Dios, estaban esperando un regalo, el regalo más precioso. Y era ese Salvador que estaban haciendo en ese lugar. Noten lo que dice Pedro en Primera de Pedro 1:10 al 11. Dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Ahora, esto es muy interesante porque significa que desde Génesis, cuando el hombre pecó, las personas estaban atentas a ver, bueno, fíjense ahí, va a haber un Salvador, tenemos que estar atentos quién es. ¿Y ustedes recuerdan cómo es que le pusieron al primer niño que tuvo Adán? Caín. Después del incidente con Caín y Abel, ¿cuál fue el hijo que tuvo Adán? Después de... ¿Y qué significa el nombre de Seth? ¿Alguno de ustedes recuerda? Seth, entonces dice que es errante. Aquí en Génesis 4:25 dice: conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó su nombre Seth, porque Dios dijo: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿No es lo interesante aquí? Ya están hablando de un sustituto. Ya están hablando de alguien que toma el lugar de otro. Hermanos, esa palabra no está por casualidad ahí. Dios inspiró todas las escrituras. Y cuando a Adán se le dijo: va a venir uno que va a pisar la cabeza a la serpiente, Adán le puso a Seth porque dijo: este puede ser el sustituto. Este puede ser el que nos va a redimir.
Puede ser este, quizás la gloria de Dios ya se manifieste y nosotros ya veamos la salvación. Quizás sea este. Ya se lo sabe, Caín, como También, de hecho, el nombre de Caín es, ya ha concebido la luz, es la esperanza de Eva. hermanos, de hecho hay algo muy interesante, pero muy interesante que vimos en las conferencias pasadas. Y si ustedes me van a sacar la agenda un momento, les voy a mostrar. El hermano que venía a darnos las conferencias decía, bueno, ¿a cuántos de ustedes el capítulo favorito es Génesis 5? Entonces todos dijeron como, no mucho. No mucho porque es que pues habla de solo nombres. Que este engendró a este, que luego este se murió, que luego este entonces nació, murió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay algo muy interesante en el capítulo 5 de Génesis. Y creo que ahora es mi capítulo favorito después de lo que él nos mostró. Cada nombre de los que se muestran en este capítulo revela algo acerca del Mesías. Versículo 1, Adán. ¿Cuál era su nombre? Si lo miramos en el hebreo, básicamente era hombre. Adán significa hombre. En el versículo 3, Seth. ¿Qué significa? Como sabemos, sustituto, sustitución, ¿cierto? Alguien que toma el lugar de otro. Versículo 6, Enos. ¿Qué significa? Significa entonces mortal o incurable. Ese es el nombre en hebreo. Versículo 9, Cainán. ¿Qué significa? Lamento. Versículo 12, Mahalel. Significa el Dios que es bendito o bendecido por Dios. Versículo 15, Yared. Significa descendencia. Versículo 18, Enoch. Maestro o enseñanza, alguien que enseña. Versículo 21, Matusalén, que en el hebreo significa muerte traerá. Versículo 25, Lamec, que significa sin esperanza, lamento, desesperación. Y versículo 29, Noé, que significa descanso. Descanso. Cuando nosotros tomamos todos esos nombres y nos preguntamos qué es lo que Dios quiere decir con todos estos nombres, vamos a encontrar una frase muy importante y es esta. Si reunimos todos los nombres, está esta frase. El hombre está señalado a un dolor mortal, pero el bendito Dios descenderá, enseñando que su muerte traerá consuelo a la desesperación. Amén. ¿Notan lo que Dios revela en su palabra? Tremendo. ¿Notan la inspiración divina de la palabra de Dios? Que aún en un capítulo donde solo hay nombres y no encontramos riqueza alguna, realmente está ahí. Está hablando. Y Dios a través de cada nombre iba diciendo, el Mesías va a venir, el Mesías va a venir. Tengan paz, tengan esperanza, el Mesías va a venir. Y eso es lo que encontramos a lo largo de toda la vida. ¿Ustedes qué creen que cuando Dios le dice a Isaías, mira, escribe lo siguiente, va a venir un Mesías? ¿Ustedes creen que solamente Isaías, sí señor, copió y ya? Yo me imagino a Isaías, yo no dormiría esa noche. Va a venir el Mesías. ¿Quién va a ser? Bueno, yo sé que va a ser en Belén. Entonces de ahora en adelante voy a estar pendiente de quién es el que van a hacer en Belén, ¿cierto? Voy a mirar quién es el que nace porque de pronto ese es el Mesías. Entonces vamos a ver si se cumple la profecía. Eso es lo que dice ahí. Cada uno de ellos inquirió en cuál iba a ser el Mesías, cuál iba a ser ese Dios encarnado que iba a dar luz y salvación a los hombres. Y entonces aquí se nos muestra en Lucas que ese niño ha nacido y por eso los ángeles expresan gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. De esta última declaración, entonces, hemos visto que Dios muestra su buena voluntad para con los hombres en tres maneras, y es proveyendo un Salvador, pero un Salvador que es eficaz. Amén.
también proveyendo a un Salvador que es a la vez el Mesías y que es al mismo tiempo Rey. Pero también proveyendo un medio de salvación que es el único. No hay otro, es el único. Así que lo que hemos aprendido en estas mañanas nos debe llevar a reflexionar. Ya hemos visto toda la gloria de Dios. Hemos visto mucho de lo que Dios quiere de nosotros en esta época. ¿Cómo entonces actuar en esta época navideña? Debemos como cristianos tomar la decisión de decir, voy a quitar toda la decoración de mi casa porque eso es pagano. O más bien debemos aprovechar este tiempo que Dios ha dado para compartir con los demás y decir, por ejemplo en mi caso, decir, sí, yo celebro la Navidad. Es más, vecino, venga, le explico de qué es que se trata la Navidad. La Navidad no se trata del niño en el pesebre. ¿Sabía que la Navidad se trata del hombre que murió en la cruz? Ese es el fin último de la Navidad. Mostrar al Salvador, mostrar que la obra salvífica que Dios había planeado ya se consumó. Y que no adoramos entonces a un niño en un pesebre, sino que ese niño en el pesebre fue el primer paso en una serie de pasos que condujo hasta nuestra salvación. La salvación que hoy nos es dada. Debemos entonces glorificar a Dios en cada cosa que hacemos. Si vamos a comer, ¿cómo puedo mostrar la gloria de Dios comiendo? Orando. Si vamos a traer invitados, ¿cómo yo les puedo mostrar a mis invitados la gloria de Dios a través de estas fechas? Debemos también disfrutar. No debemos entonces encerrarnos y decir, no, yo no celebro, sino disfrutemos. Gracias a Dios. Pero Dios nos ha bendecido. Y gracias a Dios porque podemos compartirlo. Pero gracias a Dios también porque en esta época más que nunca recordamos la salvación tan grande que se nos ha otorgado. Amén. Ese es el fin último que da la gloria de Dios. Y un día cada uno de nosotros vamos a estar, como decía ahorita Pastor Héctor en oración, vamos a estar con Dios celebrando las bodas del Cordero. Esa es la esperanza que tenemos. Y cada Navidad, Dios nos recuerda esto. Un niño nació. Ustedes vieron que yo estoy cumpliendo mi plan. Ese niño murió en la cruz. Ustedes ven que yo cumplo mi plan. Ese hombre resucitó. Ustedes ven que yo cumplo mi plan. Y yo les prometí, como prometí en Génesis que iba a venir el Salvador, les prometí que el Salvador iba a venir por segunda vez por su pueblo. Amén. Para celebrar por la eternidad las bodas de Cordero y disfrutar de Dios por la eternidad. Amén. Amén. Oremos para terminar. Amado Padre, te damos gracias porque en tu infinita bondad, Señor, hoy nos has mostrado cuál debe ser el carácter verdadero de la Navidad. ¿Cuál es el espíritu verdadero de la Navidad, Señor? Que no es como muchos profesan, beber, pasarla bueno, disfrutar con los demás y compartir, Señor, sino que se trata de ti. Se trata de tu gloria, amado Padre. Se trata de la salvación tan grande que has dado a cada uno de nosotros. Rogamos porque en estas épocas podamos tener en mente cada día esto que has hecho por nosotros. Pero también para que las personas que aún no te conocen puedan ver la majestad de tu gloria a través de cada cosa que hacemos. Ayúdanos, Padre amado, a mostrar tu gloria en cada cosa, Señor, aún en las cosas más pequeñas, y que las personas vengan a ti, vengan a tus pies, confesando que solamente Cristo es Señor y el único Salvador eficaz. En tu nombre oramos y te damos gracias. Amén. Amén.